Los hijos de Dios tenemos la necesidad de crecer espiritualmente, de siempre estar creciendo espiritualmente, porque tenemos la necesidad de siempre apuntar a más. Siempre tenemos que crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio a Dios. Porque cuando un cristiano se conforma, cuando un cristiano no apunta más, no apunta a conocer más de Dios, no apunta a crecer más, lo que hace es debilitarse. Un cristiano que no crece es un cristiano que se empieza a debilitar. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de crecer cada día más en el camino del Señor. Y la Iglesia tiene la responsabilidad de ayudarnos a cada uno de nosotros a crecer espiritualmente. La Biblia nos enseña que tenemos que crecer siempre. Por eso el apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios. Y la palabra que utiliza allí el apóstol Pablo es dar fruto. Es una ilustración de lo que significa crecer, dar fruto. Y es una ilustración que ya la usó Cristo antes que el apóstol Pablo. Jesús nos enseñó también sobre el crecimiento, sobre el dar fruto, sobre el crecimiento comparándolo con dar fruto. Por eso en Marcos capítulo 4, versículo 20 podemos leer: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Sin fruto, el árbol no tiene crecimiento. Un árbol que crece y no da fruto, evidentemente hay algo raro que está pasando allí. Los frutos muestran el crecimiento. Jesús en Mateo 7, 19 y 20 dijo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que dar fruto. Y tenemos que dar frutos que se vean, frutos que sean apreciables. Dios quiera que seamos una iglesia formada por personas que dan frutos y que esos frutos se puedan ver, que los podamos apreciar, que hayan frutos de vidas cambiadas, que hayan frutos de arrepentimiento, que hayan frutos de vida de santidad entre nosotros, que hayan frutos de conocer cada día más al Señor, que hayan frutos de dedicar cada día más tiempo y esfuerzo a que otros conozcan a Cristo como su Salvador. Frutos de tener claro también cuál es el plan de Dios para mi vida. Y esto también es un fruto. Saber cuál es el plan de Dios para mi vida y cumplirlo. Hoy quiero que veamos a un hijo de Dios que tuvo claro cuál era el plan de Dios para su vida. Y Dios le mostró. Y este hombre cumplió ese plan que Dios tuvo para su vida. Y me gustaría ver el ejemplo de este hombre para que nos sirva a nosotros también para encontrar el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Y ver qué fue lo que tuvo que hacer este hombre y qué fue lo que hizo Dios en la vida de este hombre para que este hombre pudiera conocer cuál era el plan de Dios para su vida y para poder seguirlo. Y cuando nosotros seguimos el plan de Dios para nuestra vida, Dios empieza a obrar en nosotros con poder. Y Dios empieza a bendecir nuestra vida. Y nosotros empezamos a bendecir la vida de los que están alrededor nuestro. Por eso quiero que apreciemos el ejemplo de este hombre. En Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8, dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Un relato impresionante. No hay muchas personas que hayan tenido en vida el privilegio de ver a Dios y de ver el trono de Dios y de apreciar la gloria de Dios. Isaías fue uno de los pocos privilegiados que pudieron apreciar en vida el trono de Dios. Es interesante que el relato de Isaías está lleno de sensaciones. Por un lado tenemos sensaciones visuales. Dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y también vio serafines, que son ángeles que están sirviendo y adorando a Dios. Aparte de las sensaciones visuales, tuvo también sensaciones auditivas. Dice: y daba voces un serafín al otro diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. También hay otro tipo de sensaciones, hay sensaciones espirituales. Dice Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Eso es una sensación espiritual, se está dando cuenta de qué era lo que estaba pasando con él en ese momento. Y también hay sensaciones táctiles. Dice que uno de los serafines tomó un carbón con las tenazas y con ese carbón tocó sus labios para quitar su pecado. Lleno de sensaciones esta situación, una descripción que quizás en pocas palabras nos muestra lo magnífico de la presencia de Dios. Debe haber sido un momento maravilloso en la vida de Isaías, un momento inolvidable para el resto de su vida e inolvidable para todos aquellos con los que compartió esto que le sucedió en su vida. Pero quiero que entendamos bien qué era lo que estaba sucediendo en este momento. Hay un dato en el versículo 1 que no es menor. Dice: en el año que el rey Usías había muerto. Y este no es un dato menor, porque Usías había sido un buen rey en Judá, un rey que había buscado a Dios con sinceridad y había intentado que el pueblo siguiera a Dios. Si nosotros leemos el capítulo 5, vamos a ver que dentro del pueblo había muchos pecados, habían muchas situaciones injustas. Los mismos judíos estaban siendo injustos con sus hermanos. Había mucha gente que estaba tras el pecado. Había muchas injusticias dentro del pueblo. Y este rey había tratado de traer al pueblo nuevamente a Dios. Fue de esos reyes que intentó que el pueblo volviera a Dios. Pero la muerte de Usías fue un tiempo de tristeza para Isaías y todos aquellos que querían servir a Dios. Porque este hombre que quería hacer que el pueblo volviera a Dios ya no estaba. Y ahora empezaba un tiempo de incertidumbre por el nuevo rey. Si este rey realmente iba a ser tan justo como el rey anterior.
si este rey iba a tratar de seguir a Dios o no, si este rey iba a hacer alianzas con las naciones vecinas que nos podían sacar del camino de Dios. Y Dios en ese momento de incertidumbre se revela en la vida de Isaías y le permite ver su gloria. Dios se revela en la vida de este hombre y le empieza a mostrar los propósitos suyos para su vida. Y le empieza a mostrar, Isaías, quiero que hagas algo. Quiero que entiendas lo que quiero que vos hagas. Ahora, yo quiero que entendamos cómo Dios le mostró a Isaías qué era lo que quería que hiciera. Y lo primero que hace Dios para mostrarle a Isaías qué era lo que quería que hiciera fue mostrarle su gloria, fue mostrarle su grandeza. Por eso Dios se aparece a Isaías de esta manera tan importante, podríamos decir. Dios le está mostrando a través de esa visión a Isaías cuál es su gloria. Y lo primero que quería Dios era que Isaías viera su gloria. Mis hermanos, nosotros lo primero que tenemos que entender cuál es la gloria de Dios. Nosotros lo primero que tenemos que entender para poder servir al Señor es entender la gloria de Dios. Y allí podemos repasar lo que dice de Dios. Un trono alto y sublime. Faldas en aquel tiempo los sacerdotes usaban unas faldas y la visión que tuvo es que Dios tenía ese tipo de faldas, que llenaban todo el templo, algo majestuoso. Dice, y por encima de él serafines, y describe allí a los serafines. Y dice que cuando estos serafines alababan a Dios, dice que los quiciales, los marcos de las puertas se estremecieron, temblaban. Esto fue lo que vio Isaías. Cuando vamos a servir al Señor, tenemos que tener una dimensión clara de la gloria de Dios. Tenemos que tener una dimensión clara de la grandeza de Dios. Tenemos que darnos cuenta de lo estremecedor que es adorar a Dios. Dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Dicen que en las construcciones los más seguros son los marcos. Hace unos años un amigo había ido a Chile y justo le tocó cuando estaba en Chile, le tocó un momento de un terremoto. Y le digo, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, hice lo que me dijeron, que si llegaba a haber un terremoto que me pusiera abajo del marco de la puerta, que era el lugar más seguro que había. Bueno, eso que es lo más seguro dice que se estremeció con la adoración de los serafines. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo estás considerando a Dios en tu vida. ¿Lo estamos considerando de acuerdo a su grandeza? ¿Nos estremecemos cuando alabamos y cuando adoramos a Dios? ¿O es simplemente un momento más? Algo que hay que completar en el culto o algo que hago en mi casa por costumbre. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nuestra adoración a Dios es una señal de si nosotros estamos entendiendo la grandeza de Dios. Lo que pasa en tu vida cuando vos adorás a Dios, cuando alabás a Dios, es una señal si estás entendiendo la grandeza de Dios o si no la estás entendiendo. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, dio muestras de la grandeza de Dios, de entender la grandeza de Dios. En Lucas 4:8 dice que Jesús le respondió a Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nunca vamos a tener una gran disposición para servir a Dios si no hay una comprensión clara de la grandeza de Dios. Nunca vamos a tener una buena disposición para honrar a Dios si no estamos entendiendo la gloria de Dios. Dios quiera que podamos adorar a Dios siempre de una manera especial. Siempre que estemos en la presencia del Señor, siempre que estemos en el tiempo de alabar a Dios, siempre que estemos en el tiempo de adorar a Dios, de alabar y de adorar a Dios, que sea un tiempo que nos estremezca, que sintamos la gloria de nuestro Dios. El primer paso entonces para servir a Dios en la vida de Isaías fue entender
la grandeza de Dios. Para servir a Dios lo primero que tenemos que hacer es entender la grandeza de Dios. El segundo paso para servir a Dios está en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Después de ver la gloria de Dios, lo que sucede que es, me doy cuenta de lo que soy yo. Y me doy cuenta de mi pequeñez. Y me doy cuenta que soy pecador. Entender la gloria de Dios nos ayuda a entender nuestras debilidades. Entender la grandeza de Dios, nuestro Creador, nos ayuda a entender nuestras carencias. Nos ayuda a entender nuestra dependencia de Él. Nos ayuda a entender que no soy yo el que está ayudando a Dios, sino que es Dios el que está bendiciendo mi vida. ¿Y cuántas veces las personas se equivocan en esto? Piensan, bueno, voy a servir al Señor, voy a ayudar a Dios en lo que hay para hacer. Pero es Dios el que está bendiciendo mi vida cuando yo voy a servir a Dios. Isaías ve la gloria y la grandeza de Dios y dice, yo soy un hombre inmundo de labios. Me doy cuenta de que soy un pecador. Cuando dice soy un hombre inmundo de labios, está diciendo soy un pecador. Y vivo entre otros pecadores. Y yo me pregunto, ¿qué soy yo? Un pecador. ¿Qué sos vos? Un pecador. ¿Qué somos? Un grupo de pecadores. Un cristiano, o mejor dicho, un hijo de Dios, es un pecador que ha reconocido su situación de pecador. Un hijo de Dios es un pecador que ha reconocido su situación de pecador, que le ha pedido perdón a Dios por sus pecados y que ha creído que la sangre de Cristo lo puede limpiar de todos sus pecados y que ha creído en Cristo como su Salvador. Somos pecadores que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que le hemos pedido perdón a Dios por nuestros pecados y que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Necesitamos reconocernos como pecadores, no para lamentarnos por lo que somos, sino para cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Cuando yo me reconozco como pecador, empiezo a darme cuenta también las cosas que tengo que cambiar en mi vida para poder servir mejor al Señor. Cuando yo me reconozco como pecador, me doy cuenta de que necesito ser renovado por el Señor. Y necesito ser renovado quizás cada día por el Señor. Cuando yo me reconozco como pecador, reconozco que cada día tengo que poner cosas delante de Dios para pedirle perdón, para que limpie mi vida. Para servir al Señor, entonces, el primer paso fue reconocer la grandeza de Dios. El segundo paso, reconocer lo que soy. Reconocer lo que soy. Después que entendemos y reconocemos la grandeza de Dios, y después que nos damos cuenta de lo que somos, estamos preparados para que Dios nos diga lo que quiere decirnos. Y en el versículo 8, Dios empieza a hablarle a Isaías. Y Dios le dice a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ahora, ¿quiénes estaban en ese lugar? Estaba Dios, estaba Isaías y estaban los querubines. Y Dios le pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Los querubines no iban a ir porque los querubines serafines, perdón. Los serafines están para servir a Dios, para adorar a Dios en el cielo, no iban a ir a comunicarle al pueblo lo que Dios quería comunicarle. Dios tampoco iba a ir, Dios es el que está preguntando a quién enviaré. ¿Para quién era la pregunta esta? Para Isaías, el único que podía responder en ese momento era Isaías. Porque tampoco Dios le preguntó esto a Isaías para que Isaías le diga, bueno, yo conozco a alguien que te puede servir, que te puede dar una mano en esto.
Dios no le preguntó para que Isaías le recomendara a un amigo o a otra persona, o para que hiciera un casting de personas que pudieran ir a predicar la palabra de Dios. Dios le preguntó esto a Isaías para que Isaías respondiera a él. Ahora, ¿por qué le dice a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y no le dice, anda a predicar. ¿Por qué le dice a quién enviaré y quién irá por nosotros? Esta pregunta de Dios, lo que hace en Isaías antes de una decisión es poner una carga. Poner una carga en Isaías. Si usted lee el capítulo 5 desde el versículo 8, va a ver todo el pecado que había en ese momento en Judá. Todo eso lo veía y lo sabía Isaías. Pero Dios quiere que sienta una carga. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por eso Dios no le dice anda a predicar. Primero quiere que sienta la carga por lo que tiene, por lo que hay que hacer. Dios quiere que sienta una carga por esas personas que necesitaban arrepentirse, por esas personas que necesitaban volver a Dios, por esas personas que necesitaban el perdón de Dios. Dios quiere que primero sintamos una carga por las personas. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios le dice, te doy la oportunidad, le doy la oportunidad a alguien que vaya por mí. Dios le dice, tengo algo importante para hacer y quiero que lo haga alguien. Dios lo que está haciendo es poner una carga. Cuando vamos a servir al Señor, lo primero que tiene que surgir en nosotros es una carga. Una carga por lo que hay que hacer, una carga por esas personas que necesitan de Dios, una carga por esas personas que si no les predicamos del arrepentimiento en Cristo, no les predicamos que hay salvación en Cristo, van a seguir sus vidas sin conocer a Cristo como su Salvador, y ya sabemos cuál es el destino. En todo lo que vamos a hacer, Dios siempre va a poner primero una carga en nosotros, sea una tarea en la iglesia, sea de ofrendar de una forma especial, sea el testificar a alguien, sea para ir al campo misionero a predicarle a algún pueblo no alcanzado. Siempre lo primero que tiene que haber en nosotros es una carga. Y quiero que entendamos esto, siempre tiene que haber una carga, pero servir a Dios no es completar una necesidad. Dios no nos necesita a nosotros. El servicio a Dios tampoco es completar un lugar donde hace falta alguien para hacer algo. El servir a Dios es una oportunidad de honrar a Dios para bendecir primero mi vida y después la vida de los demás. Por eso se empieza por una carga, por lo que hay que hacer. Después viene la convicción de que puedo aportar, de que puedo hacerlo. Y después viene la convicción de que Dios es el que me envía y Dios es el que me da las fuerzas y el que me capacita para servirle. Hermanos, es bueno que entre nosotros surjan cargas para servir al Señor, sea en lo que sea para hacer algo dentro de la iglesia, sea para hacer algo fuera de la iglesia, sea para testificarle a alguien, sea para compartir las bolsas de alimento que estamos compartiendo, que me olvidé de decirles antes, hay bolsas para repartir a aquellos que quieran llevar. Sea para lo que sea, siempre tiene que surgir una carga. Y para que surjan cargas para servir al Señor, en nuestro corazón tiene que haber misericordia. Y tenemos que mirar a los que están alrededor nuestro. No surgen cargas si nosotros no miramos a los que están alrededor nuestro. Las cargas surgen cuando nosotros empezamos a mirar y empezamos a ver la situación que están viviendo los demás. El apóstol Pablo decía que se sentía deudor
por los que todavía no les había podido ir a predicar en Roma. Y decía, me siento deudor. ¿Qué es una deuda? Una deuda es una carga. Me siento deudor por no haber ido a predicarles todavía la palabra del Señor. ¿Estás sintiendo carga en servir al Señor por algo? ¿Hay alguna situación que te genere una carga para servir al Señor? ¿Sentís alguna inquietud porque ves que podrías servir al Señor en algo y no lo estás haciendo todavía? Dios quiera que todos sintamos carga para hacer cosas para servir al Señor, para hacer cosas para predicarle a otros de la palabra del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios quiere que sus hijos escuchen esto. Dios quiere que cada uno de nosotros escuchemos esta pregunta, para que se genere una carga en nosotros. Esta pregunta Dios se la hizo a Isaías personalmente. Fue una pregunta en ese momento solo para Isaías. Pero desde el momento en que Dios le dijo a Isaías que lo escribiera y que eso quedara en la Biblia, y la Biblia que llega hasta hoy hasta nosotros, esa pregunta Dios te la está haciendo a vos y me la está haciendo a mí. Esta pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Desde el momento que Dios quiso que estuviera en la Biblia, Dios te la está haciendo a vos y me la está haciendo a mí. Por último, te invito a ver la respuesta de Isaías. Y la respuesta de Isaías está en ese versículo 8 también del capítulo 6. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esta respuesta tiene dos partes. Heme aquí y envíame a mí. Hay algunas versiones que la hacen toda en una sola parte, pero la gran mayoría de las versiones, de las traducciones de la Biblia, está hecha en dos partes esta respuesta. Y la primera parte dice, heme aquí. Acá estoy, Señor. Acá estoy. Contá conmigo. Pero saben que a veces los cristianos nos quedamos en el heme aquí. Nos quedamos, contá conmigo, Señor. ¿Les pasó alguna vez que hay alguna situación en su vida, está medio complicado, y alguien le dice, contá conmigo para lo que necesiten? Al otro día lo llaman por teléfono y dicen, pero eso no puedo. Bueno, a veces los cristianos somos así también. Heme aquí, Señor. A veces pasa que el Señor nos muestra, nos pone una carga, y nosotros decimos, heme aquí. Pero después queremos que el Señor nos muestre más claramente qué es lo que quiere que hagamos. Señor, decímelo de una forma especial. Hacé que sienta algo especial para servirte. Una vez que el Señor te dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Si te pasa como le pasó a Isaías, que empezás a sentir una carga, no esperes más. El Señor te lo está diciendo para que lo hagas. Si Dios te está hablando claramente, bueno, te lo está diciendo a vos, para que lo hagas vos y para que lo hagas lo antes posible. A veces pasa también que decimos, heme aquí, Señor. Envíame mañana. Envíame a mí, pero envíame mañana. O el año que viene. O déjame terminar esto o lo otro. Jesús también nos enseñó sobre esto. En Lucas capítulo 9, versículo 59, dice Jesús que el Padre le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto
para el reino de Dios. Mis hermanas, mis hermanos, el heme aquí es para hoy. El heme aquí es para ir hoy, no para mañana. Si nosotros decimos heme aquí, también digamos envíame a mí. Envíame a mí y envíame ahora, Señor. Cuando vos quieras, Señor, yo estoy dispuesto para servirte. Yo estoy dispuesto para hablar de vos con el que está necesitando de tu palabra. Este mes lo estamos dedicando de alguna manera, a capacitarnos para testificar de Cristo, porque hemos visto que seguramente en estos próximos meses vamos a tener muchas oportunidades de hablar del Señor, vamos a tener oportunidades de acercarnos a personas que necesitan conocer del amor de Cristo, y es necesario que cuando llegue ese momento estemos preparados. Dios quiera que cuando el Señor te muestre a alguien, nos estamos capacitando a través de los estudios bíblicos en la clase de adultos y en las reuniones de jóvenes, los jóvenes. Y es bueno que cuando Dios te muestre a alguien para hablarle de su amor, para hablarle de su perdón, estés preparado para hacerlo. Y que puedas decir con firmeza, heme aquí, envíame a mí. Porque no hay nada mejor que le puedas dar a otra persona que hablarle del amor de Cristo y del perdón que hay a través de su sangre derramada en la cruz. Señor, si vos me llamás a lo que sea, yo no voy a poner excusas. Yo no lo voy a dejar para después. Yo no voy a rechazar la oportunidad que me das. Heme aquí, envíame a mí. Los invito a ponerse de pie. Vamos a leer todos juntos este versículo y después le voy a pedir al hermano Jonás si nos puede despedir con una palabra de oración. Vamos todos. Isaías 6, 8. Después oí la voz: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame